El prometido rico de mi hermana se pasó la cena llamándome el fracaso de la familia. Mis padres se rieron y mi hermana sonrió con aire de suficiencia. No estés celoso solo porque él sí que tiene éxito. Luego me preguntó a qué me dedicaba. En el momento en que respondí, se le descompuso la cara. Espera, no sabía que eras tú. Lo siento muchísimo. Le miré directamente a los ojos. Ahórrate la disculpa. Hace 5 segundos, creías cada palabra que decías. Así que, necesito sacarme esto del pecho porque mi familia no sabe que estoy escribiendo esto. Y, sinceramente, todavía no estoy seguro de cómo me siento con todo lo que pasó, pero la gente no para de decirme que debería compartirlo. Así que, allá vamos. Mi nombre es Cole. Tengo 36 años y soy dueño de una empresa de buceo comercial llamada The Epline Solutions. Hacemos soldadura submarina, inspección de tuberías, trabajos de salvamento, demolición de estructuras sumergidas, básicamente cualquier cosa que necesite hacerse bajo la línea de flotación. Llevo 12 años en esto. Empecé como buzo trabajando para otro. Ahorré todo lo que pude, le pedí prestados $40.000 a mi tío Ray y convertí la empresa de una operación de un solo hombre en un equipo de 22 personas con contratos en 3 estados. No os cuento esto para presumir. Os lo cuento porque es importante para lo que viene a continuación. Verás, si me encontraras por la calle, no pensarías dueño de un negocio exitoso. Pensarías un tipo que trabaja con las manos. Conduzco una Tecoume de 2019 con una abolladura en el panel trasero. Tengo los nudillos llenos de cicatrices por años de trabajar con maquinaria. Llevo botas con punta de acero a las cenas familiares porque normalmente vengo directamente de una obra. No tengo traje. Nunca le vi el sentido. Mi familia nunca ha entendido realmente lo que hago. Mi padre, Doug, se casó con mi madrastra, Patty, cuando yo tenía 11 años. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 9. Y Patty ha estado en el panorama desde entonces. No es cruel ni nada por el estilo. Simplemente nunca conectó conmigo de la manera en que lo hizo con mi hermanastra, Vanessa. Nessa es 3 años menor y siempre ha sido la fácil de entender, trabajo de oficina en una firma de marketing, una vida lista para Instagram, siempre saliendo con el tipo de chico adecuado. Mi padre es igual. Está orgulloso de Nessa de una manera que puede articular, la han ascendido, está saliendo con un tipo realmente ambicioso. Conmigo, siempre ha habido esta energía vaga y ligeramente incómoda. Como si supiera que me va bien, pero no puede explicarle del todo a sus amigos del golf a qué se dedica su hijo. Una vez, en una barbacoa, le oí decir a alguien que yo era una especie de fontanero submarino. No le corregí. No parecía que valiera la pena el esfuerzo. De todos modos, hace unos 8 meses, Nessa empezó a salir con este tipo, Brice Harley. Y desde el momento en que lo presentó, toda la dinámica familiar cambió. Brice dirige una empresa de desarrollo inmobiliario, condominios de lujo, propiedades frente al mar de uso mixto, ese tipo de cosas. Es guapo, viste bien, conduce un Mercedes SUV y habla de dinero como algunas personas hablan del tiempo. De manera casual, constantemente. Mis padres estaban deslumbrados. Quiero decir, genuinamente deslumbrados. Papá empezó a pedirle a Brice consejos de inversión en cada reunión. Patty le ponía un sitio en la mesa en las fiestas como si ya fuera de la familia. ¿Y Nessa? Mira, quiero a mi hermana, pero absorbió toda la visión del mundo de Brice como una esponja. De repente, todo giraba en torno a nuestro portafolio y nuestra estrategia inmobiliaria. Y Brice dice que el mercado está cambiando hacia el uso mixto. Al principio, me alegré por ella, de verdad. Luego empezaron las pullas. Fue sutil al principio. Brice hacía pequeños comentarios en las cenas familiares. Debe ser genial trabajar al aire libre todo el día, Cole? Como unas vacaciones permanentes. O miraba mi camioneta en la entrada y decía, oye, tío, no hay que avergonzarse de una camioneta de trabajo. No todo el mundo necesita las cosas buenas de la vida. Siempre con esa sonrisita como si solo estuviera bromeando. Y mi familia se reía. Cada vez. Papá se reía entre dientes y negaba con la cabeza. Patty me lanzaba esa mirada de no seas sensible.
Nessa sonreía con suficiencia en su copa de vino. Lo dejé pasar. Me han subestimado toda mi vida. Desarrollas una piel dura cuando te pasas los 20 construyendo algo de la nada mientras todos a tu alrededor asumen que apenas llegas a fin de mes, pero me fue desgastando. No voy a fingir que no. Luego llegó la cena, la que lo cambió todo. Fue un sábado a finales de marzo. Nessa y Brice acababan de comprometerse. Anillo grande, fotos profesionales, toda la producción. Y mis padres organizaron una cena de celebración en su casa. Se suponía que mi tío Rey iba a venir, pero tuvo un brote en la rodilla, así que solo estábamos yo, papá, Patty, Nessa y Brice. La comida estaba buena. Patty hizo su brisket. Todo parecía ir bien durante unos 20 minutos. Entonces Brice empezó. Así que, Cole, dijo, reclinándose en su silla con esa sonrisita. Nessa me dice que todavía sigues con lo del buceo. Sigo en ello, dije. Eso es genial, tío. En serio. No todo el mundo está hecho para el mundo corporativo. Algunas personas son simplemente más felices trabajando con las manos, ya sabes. Miró alrededor de la mesa como si esperara un aplauso. Papá asintió. De verdad, asintió. Quiero decir, lo respeto, continuó Brice. El trabajo de cuello azul es importante. Alguien tiene que hacerlo. Simplemente no podría imaginarme ir bajo el agua para ganarme la vida. La relación riesgo-recompensa es una locura. Se rió. Pero oye, para gustos, los colores. Nessa le puso la mano en el brazo, no para detenerlo, sino para apoyarlo. Brice solo dice que no todo el mundo tiene las mismas ambiciones, y eso está bien. Me miró. No estés celoso solo porque él sí que tiene éxito, Cole. Esa dolió. No voy a mentir, escuchar a mi hermana decirme eso a la cara mientras mis padres estaban sentados allí sin decir nada. Papá estudiando su brisket. Patty de repente muy interesada en rellenar los vasos de agua. Esa de verdad que me dolió. Pero no reaccioné. Simplemente seguí comiendo. Brice continuó, porque por supuesto que lo hizo. Se pasó los siguientes 10 minutos hablando de su último proyecto, un gran desarrollo de condominios frente al mar en el puerto. Unidades de lujo, espacio comercial en la planta baja, acceso a un muelle privado. Estaba claramente orgulloso de ello, y le doy crédito, sonaba como un proyecto legítimo. Habló de los inversores que había incorporado, del estudio de arquitectura, del cronograma. Entonces dijo algo que me hizo dejar de masticar. El único dolor de cabeza es el trabajo submarino. Hay viejas estructuras de muelle que necesitan demolición antes de que podamos poner los nuevos cimientos. Y los permisos para esas cosas son una pesadilla. Tuvimos que contratar a una empresa de buceo especializada. De Epline algo. Nuestro jefe de proyecto se encargó. Ni siquiera he mirado la lista de subcontratistas todavía. Dejé el tenedor en la mesa, muy lentamente. ¿Cómo has dicho que se llamaba?, pregunté. De Epline Solutions, creo. ¿Alguna empresa local? ¿Qué? Le miré durante un largo momento. Luego dije, esa es mi empresa, Brice. La mesa se quedó en silencio. No un silencio educado. Un silencio sepulcral. El rostro de Brice hizo algo que nunca olvidaré. Pasó de confundido a escéptico y a algo que se parecía mucho al pánico en unos 3 segundos. Espera, eso es. Un momento. Tú eres el dueño de The Epline Solutions. La fundé, la construí, la dirijo. Tu jefe de proyecto ha estado coordinándose con mi gerente de operaciones durante unas 6 semanas. La sonrisa de Nessa había desaparecido. El tenedor de papá estaba congelado a medio camino de su boca. Patty había dejado de fingir estar ocupada. Brice se enderezó en su silla. Yo no. Cole, no sabía que eras tú. Lo siento, tío, yo. Ahórrate la disculpa, dije. No estaba gritando. Ni siquiera levantaba la voz. Hace 5 segundos, creías cada palabra que decías. Llevas creyéndolo durante meses. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
Mira, solo estaba bromeando. No me di cuenta de que el fontanero submarino era alguien que realmente necesitabas, terminé por él. Nadie dijo nada durante lo que pareció un minuto entero. Y aquí está la cosa, ese momento, por vergonzoso que fuera para Brice, no era ni de lejos el verdadero problema. Porque en las semanas siguientes, a medida que su proyecto contrataba formalmente a mi empresa y la documentación del contrato comenzaba a fluir, encontré algo en esas cifras que hacía que un insulto en la cena pareciera nada. Pero ya llegaré a eso. El resto de esa cena fue exactamente tan incómodo como os estáis imaginando. Brice pasó los siguientes 30 minutos intentando recuperarse, elogiando el brisket, preguntándole a papá sobre su golf, haciendo todo lo posible por fingir que los últimos 5 minutos no habían sucedido. Nessa estaba callada, lo que para ella era prácticamente un evento médico. No dejaba de mirar a Brice como si esperara que él lo arreglara. Mis padres hicieron lo que siempre hacen, nada. Papá hizo un comentario débil sobre lo genial que era que los dos pudiéramos trabajar juntos. Como si Brice no acabara de pasar meses llamando a su hijo un fracaso. Patty empezó a retirar los platos antes de que nadie hubiera terminado de comer. Me fui temprano. No monté una escena, solo dije que tenía una inmersión temprano a la mañana siguiente, lo cual era cierto. De camino a casa, llamé al tío Ray. ¿Qué tal la cena?, preguntó. Podía oír un partido de béisbol de fondo. Le conté todo. Los comentarios, la frase de Nessa sobre los celos, la revelación de Epline, la cara de Brice. Ray se quedó en silencio durante mucho tiempo, lo que si conoces a Ray, significa que está enfadado. Ray es el tipo de persona que se vuelve más silenciosa cuanto más se enfada. Ese pequeño miserable, dijo finalmente. Y tu padre se quedó ahí sentado, como siempre. Y ahora este payaso necesita a tu empresa para su gran y elegante proyecto. Eso parece. Ray hizo un sonido entre una risa y un gruñido. Vaya, vaya. ¿No es curioso? Le dije a Ray que no pensaba hacer nada mezquino. No iba a retirar el contrato ni a negarme a trabajar con la firma de Brice. Así no es como yo opero. Construí de Epline sobre la fiabilidad y el profesionalismo. Y no iba a hundir mi propia reputación por un rencor personal. Ray estuvo de acuerdo, aunque pude notar que estaba decepcionado de que no fuera a hacer que Brice se retorciera un poco más. Simplemente haz bien el trabajo y déjalo vivir sabiendo a quién insultó, dijo Ray. Eso es castigo suficiente para un tipo como él. Supuse que Ray tenía razón. Supuse que todo el asunto pasaría. Unos días de acción de gracias incómodos durante unos años, claro, pero manejable. Me equivoqué. El lunes siguiente, fui a la oficina temprano y saqué el archivo del contrato para el proyecto frente al mar de Brice. Mi gerente de operaciones, una mujer llamada Dana que lleva 7 años conmigo y probablemente es más inteligente que yo, se había estado encargando de la coordinación. No había mirado los detalles porque no microgestiono. Así es como se pierde a la gente buena. Pero ahora tenía curiosidad. No por el trabajo en sí. Confiaba en Dana para eso. Tenía curiosidad por los números. Verás, cuando un contratista general o un promotor nos contrata para un proyecto de este tamaño, hay toda una cadena de papeleo, alcance del trabajo, estimaciones de costes, órdenes de cambio, certificados de seguro. Y como somos el subcontratista especializado, vemos una cierta porción del presupuesto general del proyecto. No todo, pero lo suficiente para entender cómo encaja nuestra pieza en el conjunto. Pasé unas 2 horas revisando el archivo y algo me llamó la atención. El contrato entre la firma de Brice, Harley Development Group, y los socios inversores del proyecto, listaba nuestra tarifa de subcontratación en $485.000. Ese es el número que se les mostró a los inversores para los trabajos de demolición submarina e inspección de cimientos. Nuestro contrato real con Harley Development era de $310.000. Eso es una diferencia de $175.000. Ahora, mira, quiero ser justo aquí. Hay razones legítimas por las que un promotor podría aumentar el coste de un subcontratista. Gastos generales de gestión de proyectos, reservas de contingencia, tasas administrativas. Eso es normal.
Pero un margen del 56% sobre un subcontratista que ya proporciona su propia gestión de proyectos y seguro, eso no son gastos generales. Eso es alguien que se está quedando con dinero. Me recliné en mi silla y miré la pantalla durante mucho tiempo. Esto es lo que pensó mi cerebro, quizás es algo puntual. Quizás el contable de Brice lo estructuró así por razones fiscales. Quizás hay una partida en algún sitio que explica la diferencia. No iba a sacar conclusiones precipitadas basándome en una sola discrepancia. Así que hice algo que probablemente no debería haber hecho. Le pedí a Dana que solicitara el cronograma completo de subcontratistas al jefe de proyecto de Brice. No solo nuestra sección, sino la lista completa. Lo planteé como un problema de coordinación, lo cual no era del todo deshonesto. Necesitábamos conocer el cronograma de construcción para programar nuestras ventanas de inmersión, y eso significaba saber cuándo estarían otros subcontratistas en el sitio. Dana me miró. ¿Desde cuándo te importa el cronograma, maestro? Desde que el promotor es el prometido de mi hermana y quiero asegurarme de que no lo fastidiemos. Lo aceptó, en su mayor parte. 3 días después, Dana me reenvió el cronograma completo de subcontratistas con las asignaciones presupuestarias. Lo comparé con las tarifas de la industria que conocía por mis 12 años en el negocio y por hablar con contratistas con los que había trabajado en docenas de proyectos. El subcontratista eléctrico estaba listado en $340.000. La tarifa estándar para ese alcance sería de unos $240.000. El consultor de ingeniería marina estaba listado en $180.000. La tarifa habitual era quizás de $120.000. El trabajo de remediación ambiental estaba listado en $275.000. Había visto trabajos comparables por $190.000. Cada una de las líneas de subcontratistas estaba inflada. No por un porcentaje constante, eso sería demasiado fácil de detectar. Por cantidades variables, algunas un 40%, otras un 60%, estructuradas para parecer alcances diferentes que requerían márgenes diferentes. Pero el patrón era claro. Brice Hadley estaba inflando los costes de los subcontratistas en general y embolsándose la diferencia. Basándome en lo que podía ver, el desfalco total era de algo más de $600.000 en un proyecto de 4,2 millones. Cerré mi portátil y salí. Me quedé en el aparcamiento unos 10 minutos, viendo a mis buzos cargar equipo en el barco de trabajo e intentando averiguar qué hacer. Una parte de mí, la parte que recordaba a Brice llamándome el fracaso de la familia mientras mis padres se reían, quería llamar a sus inversores inmediatamente. Simplemente destaparlo todo. Dejar que les explicara a sus socios por qué cada partida estaba inflada en un 50%. Pero esa parte de mí no es la que construyó una empresa. La parte que construyó una empresa dijo, calma. Verifica. No hagas acusaciones que no puedas respaldar y no hagas nada que comprometa tu propio contrato o el sustento de tu equipo. Así que llamé a la única persona en la que confiaba para pensar esto conmigo. Ray, necesito hablar contigo de algo. No por teléfono. ¿Eso es serio? Sí. ¿Puedo pasarme esta noche? Trae cerveza. Llevé un pack de 6 y las hojas de cálculo impresas. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Ray, la misma mesa donde me había ayudado a escribir mi primer plan de negocio hacía 15 años, y le expliqué todo. Ray se puso sus gafas de leer, las que odia llevar, y estudió los números durante unos 20 minutos sin decir una palabra. Luego se quitó las gafas, las dobló con cuidado, las dejó sobre la mesa y me miró. «Estás robando», dijo Ray. No era una pregunta. Eso parece. A sus propios inversores. Sí. Ray se reclinó y cruzó los brazos. Y tu hermana está a punto de casarse con este tipo. Esa era la parte en la que no me había permitido pensar todavía. Fuera lo que fuera que Brice estuviera haciendo, Nessa estaba ligada a ello. No cómplice, no creía que ella lo supiera, pero ligada. Si esto explotaba, se la llevaría por delante. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Ray. Todavía no lo sé. Bueno, más te vale decidirte rápido. Porque si esos inversores lo descubren por su cuenta y el nombre de tu empresa está en esa lista de subcontratistas, adivina a quién van a mirar primero. Tenía razón. Si el fraude salía a la luz y parecía que yo lo sabía, o peor,
que había sido parte de él, la reputación de Deepline desaparecería. Todo lo que había construido, simplemente se esfumaría. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, tratando de despejar mi cabeza. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Era un mensaje de Nessa. Brice se siente fatal por lo de la cena. Quiere invitarte a tomar algo y disculparse como es debido. ¿Estás libre este fin de semana? Me quedé mirando el mensaje hasta que el semáforo se puso en verde. Brice queriendo disculparse. O Brice queriendo asegurarse de que el tipo que posee la empresa de buceo de la que depende su proyecto no está lo suficientemente enfadado como para abandonar. Respondí, claro, el sábado me va bien. Porque esto es lo que ya había decidido, aunque aún no me lo hubiera admitido a mí mismo, no iba a destapar el pastel. Todavía no. No hasta que supiera exactamente cuán profundo era esto y exactamente cómo protegerme a mí mismo y a mi empresa cuando todo se viniera abajo inevitablemente. Y se iba a venir abajo. Los chanchullos como este siempre lo hacen. La única pregunta era si Brice me arrastraría con él o si yo estaría fuera del radio de explosión cuando los muros cayeran. Llegó el sábado y me encontré con Brice en un bar del centro. Un sitio agradable, ladrillo visto, cócteles de $17, el tipo de lugar donde los tíos como Brice se sienten como en casa. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa alta al fondo, bebiendo algo ámbar en un vaso de rocas. Se levantó cuando me vio, me estrechó la mano como si estuviéramos cerrando un trato. Cole, tío, gracias por venir. ¿En serio? Señaló el asiento frente a él. ¿Qué bebes? Invito yo. Lo que sea de barril está bien. Me pidió una cerveza y se lanzó a su disculpa. Y le concedo esto, fue pulida. Tocó todas las notas. Dijo que había estado presumiendo en la cena, que a veces se vuelve competitivo, que nunca quiso faltarle el respeto a lo que hago, que había buscado Deepline después de la cena y que se quedó impresionado por el alcance de mi operación. Contratos con la Marina, Cole, trabajo en oleoductos. Eso no es ninguna broma. No tenía ni idea. Nunca preguntaste, dije. Ese comentario le afectó y tuvo la decencia de parecer incómodo. Tienes razón. No lo hice. Y lo siento. Asentí, bebí mi cerveza, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Escucha, dijo, inclinándose hacia adelante. Sé que nuestras empresas van a trabajar juntas en el proyecto frente al mar, y quiero que empecemos esa relación con buen pie, profesional y personalmente. Vas a ser mi cuñado, y quiero que eso signifique algo. Lo aprecio, Brice. Nessa también me ha estado dando la lata con esto. Se siente mal por lo que dijo. ¿Te lo dijo ella? Bueno, yo le dije que debería sentirse mal y ella estuvo de acuerdo. Así que Nessa no se había disculpado realmente. Brice le había dicho que se sintiera mal y ella había aceptado. Eso encajaba. Me quedé a tomar otra cerveza, mantuve las cosas amistosas y me fui a casa. Durante todo el camino de vuelta, repasé la conversación buscando señales. Brice había sido encantador, arrepentido y con la cantidad justa de autocrítica. Fue una actuación. Una buena, pero una actuación. Porque ni una sola vez durante toda esa copa, mencionó los detalles del contrato de Deepline. Ni el alcance, ni el cronograma, ni la tarifa. Un tipo que acaba de descubrir que su futuro cuñado dirige la empresa de la que depende su proyecto, y no hace ni una sola pregunta sobre el trabajo real. Eso me dijo algo. Brice no quería hablar del contrato porque el contrato era donde estaban enterrados los cadáveres. Durante las siguientes 3 semanas, hice algo que nunca había hecho en mi carrera. Empecé a prestar mucha atención a los negocios de un cliente de maneras que iban más allá de mi alcance de trabajo. Cada mañana, antes de dirigirme al sitio de buceo, pasaba una hora en mi oficina revisando la documentación del proyecto que Dana había recopilado. Crucé las facturas de los subcontratistas con las tarifas reales del mercado. Saqué los permisos públicos y comparé los costes declarados del proyecto con las cifras de la presentación a los inversores que se habían incluido en nuestro paquete de coordinación. Hablé con 2 contratistas que conocía personalmente y que habían trabajado en proyectos de Hadley Development antes. Los invité a almorzar, hice preguntas generales, lo mantuve informal.
Lo que descubrí empeoró el panorama. No era la primera vez de Brice. Uno de los contratistas, un tipo del hormigón llamado Miguel, con quien había trabajado en una expansión del puerto hace 3 años, me contó entre tacos que Hadley Development tenía reputación de tener presupuestos creativos. Miguel había hecho un trabajo de cimentación para uno de los proyectos anteriores de Brice y se enteró después de que el presupuesto de cara a los inversores había listado su trabajo en casi el doble de lo que realmente le habían pagado. Se había molestado, pero no lo había perseguido porque el proyecto estaba terminado y le habían pagado su dinero. No es mi problema lo que le dice a sus inversores, dijo Miguel encogiéndose de hombros. A mí me pagaron lo que acordamos. Un punto de vista justo desde la perspectiva de Miguel, pero desde donde yo estaba sentado, era un cálculo muy diferente. Llamé a una abogada. No a una amiga de la familia, no a alguien conectado con nadie que yo conociera. Una abogada de litigios comerciales en la ciudad llamada Patricia Owens, especializada en fraude en la construcción y disputas de promotores. Pagué una consulta de 1 hora y le expuse todo lo que tenía. Patricia escuchó, tomó notas y hizo preguntas agudas. Luego me dijo 2 cosas que aclararon toda mi estrategia. Primero, como subcontratista, no tenía ninguna obligación legal de informar de las prácticas de facturación de Brice a sus inversores. Mi contrato no era con ellos. Pero, y este era el gran pero, si los inversores descubrían más tarde el fraude y lanzaban una investigación, y salía a la luz que yo sabía de las cifras infladas y no había dicho nada, mi empresa podría enfrentarse a un escrutinio. No a una responsabilidad penal, probablemente, pero sí a un daño reputacional y a una posible exclusión de futuros contratos gubernamentales. Tu trabajo con la Marina y la autoridad portuaria depende de tu historial de integridad, dijo Patricia. Incluso la apariencia de complicidad podría costarte licitaciones. Segundo, me dijo que la forma más limpia de protegerme era asegurarme de que el contrato real de mi empresa, los números reales, el alcance real, estuviera documentado de forma independiente y transparente. Si los inversores alguna vez venían a buscar, necesitaba un rastro de papel que mostrara que The Pline Solutions había contratado directamente a tarifas justas de mercado y no tenía conocimiento ni participación en ningún esquema de sobreprecios. No te enfrentes a él, dijo Patricia. No le adviertas. No le des pistas de que sabes algo. Simplemente asegúrate de que todo esté impecable en tu lado. Así que eso fue lo que hice. Hice que Dana reestructurara nuestra documentación contractual. Creamos un archivo de proyecto completo que incluía nuestra oferta original, el historial de negociación, el acuerdo final, cada orden de cambio y registros de tiempo detallados para todas las operaciones de buceo. Hice que nuestro contable preparara una evaluación independiente del valor justo de mercado del trabajo que nos habían contratado para realizar. Todo estaba limpio, organizado y resistiría cualquier auditoría. Mientras tanto, seguí trabajando en el proyecto. Mis buzos salieron al sitio frente al mar 3 veces por semana, demoliendo las viejas estructuras del muelle y realizando estudios de cimentación. Hicimos un trabajo excelente, porque eso es lo que hacemos. Y porque no iba a permitir que el fraude de Brice hiciera que mi empresa pareciera algo menos que profesional. Y aquí es donde se complica. Brice empezó a ser amable conmigo. Realmente amable. Me invitó a una barbacoa en su casa. Me enviaba por texto artículos sobre buceo comercial que había encontrado en Internet. Me acordé de ti, hermano. Le dijo a mi padre que yo era un empresario increíble y que tenía suerte de tenerme como futuro cuñado. Mis padres se lo tragaron. Papá me llamó una noche específicamente para decirme lo contento que estaba de que Brice y yo nos lleváramos bien ahora. Patty me envió un mensaje diciendo que era muy agradable ver a la familia unida. Nessa publicó una foto de Brice y yo en su barbacoa con la leyenda, mis 2 chicos favoritos finalmente conectando. Nadie se disculpó conmigo por los meses de insultos. Nadie reconoció que Brice se había pasado medio año llamándome un fracaso mientras ellos se reían. La narrativa simplemente cambió silenciosamente a Brice y Cole ahora son amigos, y todos siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Lo dejé pasar, no porque no me molestara, sino porque tenía preocupaciones mayores. Unas 5 semanas después del incidente de la cena, Brice me llamó directamente por primera vez. No a través de Dana, no a través de su jefe de proyecto. A mi móvil personal. Oye, Cole. Una pregunta rápida.
Los inversores quieren hacer una visita al sitio el próximo mes, recorrer la propiedad, ver el progreso, ese tipo de cosas. ¿Estarías disponible para darles un breve resumen del trabajo submarino? Solo algo de 15 minutos, mostrarles algunas fotos. Explicarles lo que tu equipo ha estado haciendo. Claro, dije. Encantado. Genial, tío. Les va a encantar. Y oye, quizás no entres demasiado en los detalles del presupuesto, ¿sabes? A ellos realmente no les importan los números. Solo quieren ver las cosas guays, el buceo, las imágenes de la demolición, lo que sea. Ahí estaba. Sí, no hay problema, dije. Lo mantendré a un nivel general. Eres el mejor, hermano. Colgó y me quedé sentado en mi camioneta en el aparcamiento de Deepline, mirando hacia el puerto donde mis buzos estaban trabajando en su proyecto en ese mismo momento. Y pensé en lo que Patricia había dicho. No te enfrentes a él. No le adviertas. Simplemente asegúrate de que todo esté impecable en tu lado. Mi lado estaba impecable. Y Brice acababa de darme una invitación para presentarme ante sus inversores, los mismos inversores a los que había estado estafando, y hablar sobre el trabajo de mi empresa en su proyecto. No tenía ni idea de lo que había hecho. Para Brice, todo era perfecto. Había suavizado las cosas con el cuñado. El proyecto iba según lo previsto. Los inversores estaban contentos. Y la planificación de la boda estaba en pleno apogeo. Nessa ya había reservado un lugar para octubre. Patty estaba ayudando con los centros de mesa. Papá estaba practicando un brindis. ¿Y yo? Yo estaba sentado sobre una bomba, asegurándome silenciosamente de estar fuera del radio de explosión cuando estallara. La visita de los inversores al sitio estaba programada para un jueves por la mañana a finales de mayo. Brice había montado una producción completa, desayuno con catering en el lugar, un informe de progreso impreso con renders de los condominios terminados, cascos con el logo de Harley Development. Todo gritaba, confía en mí con tu dinero. Había 4 inversores. 2 eran un matrimonio, Tom y Janet Ashworth, dueños de una cadena de concesionarios de automóviles y que aportaban alrededor de $1,4 millones. El tercero era un tipo llamado Dennis Park, un ejecutivo tecnológico retirado que había invertido $800,000. Y la cuarta era una mujer llamada Linda Ferris, una abogada de bienes raíces comerciales que había puesto $600,000 y había estructurado el acuerdo de sociedad. Esa última importaba. Linda Ferris no era solo una inversora, era alguien que leía contratos para ganarse la vida. Brice guió al grupo por el sitio, señalando el progreso, hablando de plazos, vendiendo la visión. Era bueno en eso. Nunca negaré que Brice es bueno vendiendo. Tiene esa forma de hacerte sentir que eres parte de algo importante, como si tu dinero no fuera solo una inversión, sino una contribución a algo significativo. Los Ashworth sentían como si estuvieran en la iglesia. Dennis Park parecía satisfecho. Linda Ferris tomaba notas en su teléfono. Luego fue mi turno. Brice me presentó como nuestro socio en operaciones de buceo y dio un paso atrás. Preparé una breve presentación, fotos y vídeos del trabajo de demolición submarina, un cronograma de operaciones completadas y futuras, estadísticas de seguridad. Lo mantuve directo y profesional. Mis buzos habían hecho un gran trabajo y estaba orgulloso de mostrarlo. Después de la presentación, Thomas Ward me preguntó cuánto tiempo llevaba haciendo este tipo de trabajo. 12 años dirigiendo Deepline Solutions, dije. Antes de eso, fui buzo profesional durante unos 4 años. ¿Y cómo conectaste con el proyecto de Brice?, preguntó Tom. Vi a Brice cambiar ligeramente su peso. Apenas. Como un tipo preparándose para interceptar un pase. Somos el principal contratista de buceo certificado en la región para este alcance de trabajo, dije. Solo hay 2 empresas en la costa este con el equipo necesario para la demolición portuaria a esta escala, y nosotros somos la más cercana. Así que no había realmente otra opción, dijo Linda Ferris. No era una pregunta. No una práctica, no. Brice intervino. Por eso estábamos tan contentos de tener al equipo de Cole. Han sido fantásticos. Realmente de primera.
Linda me miró por un momento más de lo que parecía casual, luego volvió a su teléfono. No pude decir si estaba escribiendo notas o enviando un mensaje, pero algo en la forma en que había hecho esa pregunta se me quedó grabado. La visita al sitio terminó alrededor del mediodía. Brice era todo sonrisas, estrechando manos, prometiendo actualizaciones trimestrales. Mientras los inversores se iban, Linda Ferris se detuvo junto a mi camioneta, donde yo estaba cargando equipo. Cole, ¿tienes una tarjeta? Claro. Le di una. La miró, luego a mí. Tu empresa hace un trabajo impresionante. Puede que tenga algunas preguntas más adelante sobre el alcance del proyecto. Curiosidad profesional. Cuando quieras. Asintió y caminó hacia su coche. La vi irse y sentí algo que no había sentido en semanas, alivio. Porque estaba bastante seguro de que Linda Ferris ya se había dado cuenta de que algo no cuadraba, y era el tipo de persona que no lo dejaría pasar. Ahora, dejadme ser muy claro sobre lo que hice y no hice. No le entregué a Linda una carpeta de pruebas. No le susurré que debía auditar los libros. No dije una sola palabra sobre las discrepancias en la facturación. Todo lo que hice fue responder a sus preguntas honestamente sobre el trabajo de mi empresa y darle una tarjeta de visita. Si ella decidía investigar más a fondo por su cuenta, era su prerrogativa como inversora y abogada. Yo no había alertado a nadie. Simplemente había sido transparente sobre quiénes éramos y qué hacíamos. Exactamente lo que Patricia Owens había aconsejado. Pasaron 2 semanas. La vida siguió. Mis buzos continuaron el trabajo submarino. Nessa envió al grupo familiar un mensaje sobre los esquemas de color de la boda. Verde, salvia y crema, por si os interesa. Papá me llamó para preguntarme si sería padrino de boda, lo que Brice aparentemente había sugerido como un gesto de buena voluntad. Dije que lo pensaría. Luego, un martes por la tarde, Dana entró en mi oficina con una expresión en su rostro que solo había visto una vez antes, cuando un cliente intentó disputar una factura de $200.000. Acabamos de recibir una solicitud formal de documentos, dijo. De una abogada que representa a uno de los inversores en el proyecto frente al mar de Hadley, Linda Ferris. Dana me miró sorprendida. ¿Cómo lo sabías? Una corazonada. ¿Qué pide? Dana leyó el correo electrónico. La solicitud era detallada y específica. Linda quería copias de nuestra oferta original, el contrato final ejecutado, todas las órdenes de cambio, nuestros desgloses de costes internos y nuestra evaluación independiente del valor justo de mercado. Quería comparar lo que realmente nos estaban pagando con lo que se les había dicho a los inversores que nos pagaban. Lo está auditando, dijo Dana en voz baja. Eso parece. Cooperamos. No tenemos ninguna razón legal para no hacerlo. Es una inversora en el proyecto en el que estamos contratados. Envíale todo. Dana vaciló. ¿Todo? La evaluación del valor justo de mercado también. Todo. Asintió lentamente. Cole. Cuando vea la diferencia entre nuestro contrato y el número que Brice les mostró a sus inversores. Sé que esto va a estallar. Yo también lo sé. Dana se fue y me quedé en el silencio de mi oficina pensando en Nessa, en el lugar de la boda que había reservado. En los centros de mesa verde salvia, en la vida que ella creía que estaba construyendo con un hombre que estaba robando a sus socios comerciales. Cogí mi teléfono y casi la llamo. Casi. Pero, ¿qué le diría? Oye, Nessa, tu prometido es un fraude. No me creería. Pensaría que estaba siendo mezquino por los comentarios de la cena. Llamaría a papá, que llamaría a Patty, que llamaría a Brice, que sabría que yo estaba detrás de todo. Y entonces Brice tendría tiempo para cubrir sus huellas o inventar una historia antes de que las pruebas hablaran por sí solas. Así que dejé el teléfono. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Fui a trabajar, dirigí a mis equipos, oferté en nuevos proyectos, cené con el tío Ray el miércoles, como siempre. No le conté a Ray sobre la solicitud de documentos de Linda porque no quería que se preocupara o celebrara prematuramente. Con Ray, podría ser cualquiera de las dos cosas. El viernes por la noche, sonó mi teléfono. Era Brice. Cole. Su voz era diferente.
sin encanto, sin hermano al final de las frases. Plana, controlada. Tu oficina envió documentos financieros a Linda Ferris. Hizo una solicitud formal a través de su abogado. Cumplimos. ¿No se te ocurrió avisarme? Es una inversora en el proyecto, Brice. Tiene derecho a solicitar documentación de subcontratistas. No voy a obstruir una investigación legítima. Silencio. Podía oírle respirar. ¿Qué le enviaste exactamente? Nuestro contrato, nuestra oferta, nuestros desgloses de costes, nuestra evaluación de valor de mercado. Más silencio. Luego, ¿la evaluación de valor de mercado? Sí. Cole, tienes que entender cómo funcionan los presupuestos de desarrollo, hay capas de... Brice, no soy la persona a la que tienes que explicarle esto. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado de nuevo. Más pequeña ahora, casi asustada. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Cuando tomábamos algo, cuando viniste a la barbacoa? ¿Sabías lo de los números? Sabía que mi contrato estaba limpio, dije. Eso es todo lo que me preocupaba. Cole, tengo que irme, buceo temprano mañana. Colgué y me senté en la oscuridad de mi sala de estar, escuchando el silencio. Mi teléfono vibró 3 veces más durante la siguiente hora. Todas de Brice. No contesté. Luego, a las 11:47 de esa noche, un mensaje de Nessa, ¿qué has hecho? Tampoco respondí a ese. Para el lunes por la mañana, Linda Ferris había compartido la documentación con los otros 3 inversores. Para el lunes por la tarde, el abogado de Thomas Ward había enviado un aviso formal de preservación a Hadley Development Group exigiendo que todos los registros financieros relacionados con el proyecto Frente al Mar fueran retenidos y presentados. La primera ficha del dominó había caído, y no había sido yo quien la empujara. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue feo. No voy a endulzarlo. Cuando algo así se desmorona, no sucede limpiamente. Es desordenado y ruidoso, y personas que no lo merecen salen heridas. Linda Ferris no solo auditó el contrato de Depline. Ella y los otros inversores contrataron a una firma de contabilidad forense para revisar cada partida del proyecto Frente al Mar, cada subcontratista, cada proveedor, cada compra de material. La investigación duró unas 3 semanas, y lo que encontraron fue peor de lo que yo había estimado desde mi visión limitada. La facturación inflada total entre todos los subcontratistas era de $780.000. Brice también había estado facturando por duplicado ciertos gastos de gestión de proyectos y desviando pagos a través de una sociedad de consultoría que no tenía empleados ni oficina, solo una cuenta bancaria a su nombre. En total, los contables forenses identificaron poco más de $900.000 en fondos desviados. Los inversores le dieron a Brice 2 opciones: devolver el dinero y retirarse del proyecto voluntariamente, o enfrentarse a una demanda civil y a una remisión penal a la oficina del fiscal del distrito. El abogado de Brice negoció. Fueron unas 2 semanas de idas y venidas, y al final, Brice acordó devolver $780.000, que era esencialmente todo lo que tenía en activos líquidos, y transferir su participación en el proyecto al grupo de inversores. Los $120.000 restantes se negociaron a cambio de que los inversores no presentaran cargos penales. Brice no fue a la cárcel. No perdió su licencia. Pero quedó financieramente destrozado. El proyecto Frente al Mar, su desarrollo insignia, aquello de lo que se jactó en cada cena durante un año, ya no era suyo. Era solo un tipo que solía tener una empresa de desarrollo que ningún inversor en la región tocaría ni con un palo de 10 pies. Y luego estaba mi familia. El domingo después de que el acuerdo con los inversores se hiciera definitivo, recibí una llamada de mi padre. Quería que fuera a su casa. Dijo que era importante. Conduje hasta la casa sabiendo exactamente lo que me esperaba. Estaban todos allí, papá, Patty, Nessa e incluso Brice, aunque parecía haber perdido 7 kilos y no haber dormido en un mes. Estaban sentados en la sala de estar cuando entré. Nadie comía. Nadie me ofreció café. Así supe que iba a ser ese tipo de conversación. Nessa empezó. Cole, necesito que me expliques por qué saboteaste a Brice. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo en el que siempre me siento. No saboteé a nadie,
Nessa. Le enviaste a sus inversores un montón de documentos diseñados para que pareciera un criminal. Respondí a una solicitud de documentos legales de un abogado, a lo cual estaba obligado. Podrías haberle advertido. Podrías habernos dicho lo que estaba pasando. Advertirle de que un inversor estaba haciendo preguntas que debería haber sido capaz de responder. Brice se inclinó hacia adelante. Ya no parecía enfadado. Parecía derrotado. Cole, la cagué. Lo sé, pero somos familia, tío. Podrías haber venido a mí primero. Darme la oportunidad de explicarlo, de arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo, Brice? ¿Devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta? ¿Limpiar los libros? Eso no es arreglarlo. Eso es encubrirlo. Y si te hubiera ayudado a hacer eso, mi empresa habría sido cómplice. No tuvo respuesta para eso. Simplemente se quedó allí, frotándose las manos, mirando la alfombra. Papá carraspeó. Cole, nadie dice que lo que Brice hizo estuviera bien, pero la forma en que lo manejaste, a espaldas de la familia, guardando secretos. Papá. ¿Yo guardé secretos? Brice estuvo robando a sus inversores durante un año. Nessa se pasó 6 meses diciéndome que estaba celoso de su éxito mientras él cometía fraude. Y tú y Patty os sentasteis en esa mesa y os reísteis mientras él me llamaba un fracaso. Y ahora soy yo el que fue a espaldas de la familia. La habitación se quedó muy silenciosa. Patty le puso la mano en el brazo a papá. Cole, cariño, nunca nos reímos de... ¿Sí que lo hicisteis, Patty? ¿Lo hicisteis? Ella retiró la mano. Los ojos de Nessa estaban rojos, pero no lloraba. Estaba demasiado enfadada para eso. Es mi prometido, Cole. Estábamos planeando una boda. ¿Tienes idea de lo que esto nos ha hecho? Nessa, lo que Brice hizo habría salido a la luz eventualmente. Estas cosas siempre salen a la luz. Si no hubiera sido yo, habría sido una auditoría aleatoria, un empleado descontento, una revisión de impuestos. La única diferencia es que, como mi empresa estaba involucrada, pude protegerme. Eso es todo lo que hice. Protegí mi negocio. Te protegiste a ti mismo, dijo ella. No a nosotros. No a esta familia. Esta familia tampoco me protegió a mí. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que dije ese día. Pude ver cómo aterrizaba en cada uno de ellos de manera diferente. Confusión en la cara de papá. Algo parecido a la vergüenza en la de Patty. Furia en la de Nessa. Y en la de Brice, nada. Solo agotamiento. Me levanté. No voy a disculparme por hacer lo correcto. Siento que estés sufriendo, Nessa. De verdad que lo siento. Pero yo no causé esto. Lo causó él. Miré a Brice. Y en el fondo, tú lo sabes. Me fui. En las semanas que siguieron, la familia se fracturó por las líneas que probablemente esperaríais. Nessa y Brice no rompieron de inmediato. Se quedó con él durante unos 2 meses, durante lo peor de las consecuencias financieras. Pero cuando Brice tuvo que vender su Mercedes, luego su condominio, y luego empezar a buscar un trabajo asalariado porque ningún banco le daría un préstamo para desarrollo, el cuento de hadas que había construido en su cabeza ya no pudo sostenerse. Volvió a vivir con mis padres a finales de agosto. Nessa no me habló durante 4 meses. Cuando finalmente lo hizo, fue un mensaje de texto que decía: todavía no estoy lista para hablar de todo, pero no debería haber dicho lo que dije en esa cena. Lo de los celos. Lo siento. No era mucho, pero era honesto, y era más de lo que había recibido de ella en años. Respondí: gracias. Estoy aquí cuando estés lista. Mis padres tardaron más. Papá me llamó en septiembre con una disculpa torpe y a medio terminar que se notaba que había estado ensayando. Dijo que lamentaba no haber alzado más la voz y que siempre supo que me iba bien, aunque no siempre lo demostrara. No era la disculpa que necesitaba, pero era la disculpa que él era capaz de dar. Y decidí que era suficiente. Patty me envió una tarjeta física real con una nota escrita a mano dentro.
Decía que estaba orgullosa de mí y que sentía no haberlo dicho antes. La puse en mi nevera. Todavía está allí. Brice desapareció de nuestras vidas. Lo último que supe es que había aceptado un trabajo de gestión de proyectos en una empresa de desarrollo en otro estado, un puesto asalariado normal, trabajando para otra persona. No le deseo ningún mal. Tampoco pienso mucho en él. El tío Ray, por cierto, manejó todo el asunto con exactamente la gracia que esperarías de un marino mercante retirado. Cuando le conté la historia completa tomando unas cervezas, la auditoría de los inversores, el acuerdo, la confrontación familiar, escuchó todo, asintió una vez y dijo, lo hiciste bien, chico. Ahora acábate la cerveza. Luego me contó una historia sobre un tipo en su primer barco que intentó hacer trampas a las cartas y terminó fregando la sentina durante 6 semanas. La moraleja, hasta donde pude entender, era que los tramposos siempre acaban en la sentina. Las parábolas de Ray no siempre se traducen perfectamente, pero el sentimiento estaba ahí. En cuanto a mí, The Pline Solutions acaba de tener su mejor trimestre. El proyecto Frente al Mar terminó a tiempo y dentro del presupuesto bajo la nueva estructura gestionada por los inversores, y nuestro trabajo en él nos valió una recomendación para un proyecto de expansión de la autoridad portuaria que valía el doble del valor del contrato. Mi reputación salió más limpia de lo que entró, que es todo lo que siempre quise. Estoy sentado en mi porche trasero ahora mismo, escribiendo esto en mi teléfono, viendo el sol ponerse sobre el puerto donde mis buzos pasaron 6 meses haciendo el trabajo del que Brice se atribuyó el mérito hasta que ya no pudo más. Mi camioneta está en la entrada, todavía abollada. Mis botas están junto a la puerta, todavía con punta de acero. No tengo un Mercedes, ni un condominio de lujo, ni una foto enmarcada de mi cartera de inversiones. Pero tengo una empresa que construí con mis propias manos llenas de cicatrices, un equipo de 22 personas que confían en mí y un tío que piensa que lo hice bien. Me quedo con eso antes que con una farsa, sin dudarlo.